Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado dando vueltas por todos lados, y es que tenemos bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba. Y no cualquier bomba, sino la bomba que involucra a dos de los nombres más grandes de la televisión turca, dos nombres que resuenan en nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desmenuzar una confesión muy jugosa, una confesión que proviene de una revista, de la mismísima revista Revela, y que ha dejado a todos los fans con la boca abierta. ¿Y qué es lo que ha Revela publicado? Pues nada más y nada menos que Kerem Bürsin confesando que Hande Erçel tiene los ojos más bellos. ¿Cómo? ¿Lo escucharon bien? Kerem Bürsin, hablando de los ojos de Hande. Y claro, como buenos fans, todos nos preguntamos qué significa esto. ¿Es simplemente un cumplido? ¿Una opinión casual? ¿O hay algo más? Vamos a sumergirnos en este mar de emociones, en este universo de especulaciones y rumores, y vamos a analizar todos los detalles, todos los matices, para ver qué podemos deducir de esta confesión, de esta declaración, de este cumplido. Antes de empezar a profundizar en el tema, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán información fresca sobre el mundo del entretenimiento, noticias de sus artistas favoritos, chismes jugosos y, por supuesto, mucho cariño. Así que suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Todo comenzó con la revista Revela. Esta revista, conocida por sus entrevistas exclusivas y por estar siempre atenta a las últimas novedades de la farándula turca, publicó una entrevista con Kerem Bürsin. En esta entrevista el tema central no era precisamente Hande Erçel, sino más bien sus proyectos actuales, sus planes futuros y su visión de la vida. Pero como suele suceder, las preguntas sobre el pasado y sobre las relaciones interpersonales siempre están a la orden del día. Y fue en medio de una pregunta un tanto general, una pregunta que pretendía evaluar las cualidades físicas de las personas, que el entrevistador soltó la bomba. El entrevistador, de manera sutil, pero directa, le preguntó a Kerem, si tuvieras que destacar una cualidad física de alguien, ¿cuál sería? Y aquí es donde la cosa se puso interesante. En lugar de responder con una cualidad genérica, o con el nombre de una persona desconocida, Kerem Bürsin, sin dudarlo, respondió, los ojos de Hande Erçel son los más bellos que he visto. ¡Bum! La frase que lo cambió todo. Una frase aparentemente sencilla, pero con una carga emocional y mediática tremenda. Imagínense la reacción de los lectores de la revista, de los fans de ambos actores, de la prensa en general. Una explosión de comentarios, de memes, de análisis. Las redes sociales se encendieron. Twitter, Instagram, Facebook, todos colapsaron con la noticia. Y por supuesto los foros de fans, los grupos de discusión, todos ardían en debate sobre el significado de esta declaración. ¿Por qué tanta conmoción? Bueno, para entender la magnitud de la situación, tenemos que recordar la historia de Kerem y Hande. Fueron pareja, la pareja de moda, la pareja soñada por muchos. Su romance comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Durante su relación, fueron inseparables. Se les veía juntos en todas partes, en eventos públicos, en citas románticas, de vacaciones, compartiendo momentos de complicidad. Eran la pareja perfecta, la pareja ideal. Y por supuesto los fans soñaban con su boda, con su futuro juntos. Pero como suele suceder, el amor, a veces, tiene sus altibajos. Y lamentablemente después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación, como era de esperar, fue un golpe duro para sus seguidores. A pesar de la ruptura, ambos actores mantuvieron el respeto mutuo y la discreción. No hubo escándalos, no hubo declaraciones polémicas. Simplemente cada uno siguió su camino. Y aunque se les ha vinculado con otras personas, ninguno de los dos ha vuelto a tener una relación pública y tan consolidada como la que tuvieron. Por eso, la confesión de Kerem Bürsin sobre los ojos de Hande Erçel ha sido recibida con tanta emoción. Es como si una puerta se hubiera abierto, como si se hubiera revelado algo que estaba guardado en secreto. ¿Qué significa que Kerem, después de tanto tiempo, hable así de Hande?
¿Sigue sintiendo algo por ella? ¿Es simplemente un acto de amabilidad? ¿O es una señal de que todavía existe una conexión especial entre ellos? Hay varias interpretaciones posibles. La primera, y quizás la más simple, es que Kerem simplemente está reconociendo la belleza de Ande. Es un cumplido, un halago, una muestra de respeto. Los ojos de Ande son, indudablemente, hermosos. Son expresivos, intensos, y han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Quizás Kerem solo quiso resaltar esa cualidad física que, en su opinión, es la más destacable de Ande. La segunda interpretación, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, es que Kerem aún siente algo por Ande. Que a pesar del tiempo y de la distancia, los sentimientos no han desaparecido por completo. Que quizás al ver los ojos de Ande, Kerem se ha transportado a aquellos momentos de felicidad, de complicidad, de amor que compartieron. Y por eso ha querido expresar esa admiración, ese reconocimiento. La tercera interpretación, y esta es un poco más complicada, es que Kerem está utilizando esta confesión para llamar la atención. Para generar ruido mediático, para mantenerse vigente en la opinión pública. Recordemos que a pesar de su éxito, el mundo del espectáculo es muy competitivo, y es importante estar siempre en boca de todos. Quizás Kerem, al hablar de Ande, ha buscado generar interés en su persona, en sus proyectos, en su imagen. Pero, ¿qué cree la revista Revela? ¿Qué han dicho los expertos en el mundo del corazón? Bueno, Revela, muy buena revista de farándula, ha explotado la noticia al máximo. Han publicado un análisis detallado de la confesión de Kerem, han entrevistado a expertos en lenguaje corporal, a psicólogos, a amigos cercanos de ambos actores. Y las conclusiones son variadas. Algunos aseguran que Kerem aún siente algo por Ande, otros creen que simplemente es un cumplido amistoso, y otros, los más escépticos, piensan que es una estrategia de marketing. ¿Y qué piensa Ande Erçel? Hasta el momento, Ande no ha hecho ninguna declaración pública sobre la confesión de Kerem. Ha permanecido en silencio, lo cual es una clara señal de prudencia y de profesionalismo. No ha querido alimentar el morbo ni generar más controversia. Sin embargo, sus fans están ansiosos por saber su opinión. ¿Qué pensará Ande al escuchar las palabras de Kerem? ¿Sentirá nostalgia? ¿Se sentirá halagada? ¿O simplemente lo tomará como un comentario más? Lo que sí sabemos es que Ande Erçel está enfocada en su carrera profesional. Sigue trabajando en nuevos proyectos y cada vez tiene más éxito. Es una actriz talentosa, una mujer inteligente y una persona con mucho carisma. Y aunque su vida personal es un tema de interés para muchos, ella ha sabido mantener la privacidad y el respeto. En definitiva, la confesión de Kerem Bürsin sobre los ojos de Ande Erçel ha sido la noticia del momento. Ha generado un gran revuelo, ha desatado un sinfín de rumores y especulaciones, y ha puesto a los fans de ambos actores en un estado de euforia. ¿Qué significa realmente esta confesión? Solo el tiempo lo dirá. Quizás nunca sepamos la verdad, quizás Kerem y Ande mantengan sus sentimientos en secreto. Pero lo que sí es cierto, es que la historia de amor entre ellos sigue siendo un tema de interés y de admiración para muchos. Y ahora, para cerrar este vídeo, vamos a resumir los puntos más importantes. Kerem Bürsin, en una entrevista con la revista Revela, confesó que los ojos de Ande Erçel son los más bellos que ha visto. Esta declaración ha generado una gran controversia, ha desatado rumores sobre una posible reconciliación, y ha recordado a los fans la historia de amor entre ambos actores. Las interpretaciones son variadas, puede ser un simple cumplido, una muestra de afecto, o una estrategia de marketing. Ande Erçel, por su parte, no ha hecho ninguna declaración pública, pero sigue enfocada en su carrera profesional. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Y por supuesto quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la confesión de Kerem? ¿Creen que hay algo más? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de fans, esta comunidad de amantes del entretenimiento. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!